Buenos días, bienvenidos al nuevo webinar organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy les traemos la pregunta, ¿nuestras empresas están preparadas para la transformación digital? Bueno, hoy les comentamos un poco sobre esto y de fijo y desde ya los invitamos a hacer todas sus preguntas mediante el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas y hacer todos los comentarios que deseen mediante el chat. Todo esto será contestado y será aportado al webinar para que Lino, quien es nuestro experto, nos ayude a interactuar más con ustedes. El día de hoy, todos estamos conectados desde nuestros hogares, entonces les pedimos disculpas de antemano ante cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Como les comentaba, nuestro experto Lino Rivolta nos acompaña el día de hoy. Él es encargado de estrategia y transacciones en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Entonces, Lino, te damos la bienvenida y te cedemos de una vez el control total para que nos expliques y nos des respuesta a esta gran interrogante. Muy buenos días, un saludo a todos. Mi nombre es Lino Rivolta, trabajo en el equipo de estrategia, específicamente la línea de estrategias y transacciones de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Yo estoy desde Costa Rica y aquí atendemos a toda la región, ¿verdad? Desde Guatemala hasta Panamá y Dominicana. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Ya algunos nos han saludado por el chat desde El Salvador, desde Panamá. Muchas gracias. Quisiera aprovechar un poco el tiempo mientras los demás se conectan y para honrar un poco la puntualidad de todos ustedes, para empezar con una pregunta que nos va a ser muy útil para la sesión que vamos a tener hoy. Nosotros preparamos este material porque, bueno, la firma ha venido realizando unos estudios a nivel global y en el 2020 hizo una encuesta con más de 1.200, 1.600 empresas. Ahora en el 2022 acaba de hacer una nueva encuesta y lo más interesante es que estamos comparando resultados de cómo estábamos en el 2020, cómo estamos en el 2022 y esto nos está llevando a unas conclusiones muy, muy interesantes. ¿Nuestras empresas están realmente preparadas para asumir la transformación digital? Es una pregunta muy interesante y espero que a lo largo de esta sesión les podamos apoyar a resolverla. Yo quiero que todos ustedes participen en el chat. Allí, Ágata, desde Punta Arenas, gracias. Quiero que todos participen en el chat para que nos preguntemos ¿para qué nuestras empresas necesitan transformarse digitalmente? Porque esta respuesta, a ver, el primer mensaje que le quiero transmitir es que no todas las estrategias son iguales. Las estrategias van a depender mucho de cómo la organización se encuentre en su modelo de negocio, en su competitividad y en función a lo que necesite hacer su estrategia digital y su transformación digital, podrá tomar un camino o el otro. Entonces, aprovechando allí a Gilberto desde El Salvador, a Oscar desde Panamá, o Ágata desde Costa Rica y al resto de personas que se están conectando, que me puedan compartir en el chat ¿para qué ustedes necesitan transformarse digitalmente? Hoy, ¿hay alguna pregunta? Sus organizaciones tienen un reto y por eso los ha llevado a matricularse en esta sesión, ¿verdad? Aquí Patricia nos dice, para poder llegar a nuestros clientes de una manera más dinámica. Gracias. Voy a ir apuntando esto aquí porque quiero que... Y este es el beneficio de quienes participan, ¿verdad? Todos aquellos que participen vamos a poder tenerlos de insumo para la sesión. Qué interesante, Patricia, como nos dice, para llegar a más clientes, llegar de una forma más dinámica. Inmediatamente aquí uno puede ver cómo Patricia lleva este estado a algo muy concreto que nos va a traer más ingresos, más beneficios. Oscar nos dice que para ser más ágiles y te reto, Oscar,
quieres ser más ágil, pero ¿para qué quieres ser más ágil? Ayúdame a completar esa respuesta, Oscar. ¿Para qué quieres seguir más ágil? Alfredo dice, para ser más competitivos. Y voy a separar, sí, voy a mantener, ya pusimos aquí un aporte de un primer aporte. Voy a incluir este segundo para poder, voy a incluir este segundo de seguir siendo más competitivos en el mismo clúster. Vamos a hacer unos clústeres de ideas con sus aportes, ¿verdad? Vean qué interesante. Norma dice para identificar nuestras áreas de mejora. Vean cómo Norma nos está planteando voy a abrir un clúster nuevo con esta idea de Norma, que es cómo la transformación digital me ayuda a lo interno y cómo nos permite encontrar oportunidades de optimización. Entonces, voy a usar ese comentario de Norma para abrir un segundo clúster y se conecta con lo de Fernando para buscar eficiencias. Uy, que gracias por la interacción, eso está creciendo bastante. ¿Cómo buscar eficiencias en nuestros procesos? Norma y Fernando nos permitieron abrir un segundo clúster para hablar sobre eficiencias y procesos. Roberto habla de aprovechar la información en la toma de decisiones y ser más eficiente, menos errores. Bien, como comentas el tema de eficiencia, te voy a colocar en este segundo clúster. Un tema de la transformación digital es que nos permite transformar datos en información para tomar mejores decisiones y eso es transversal. Trabajo para el gobierno y hay toda una estrategia desde nuestro ente contralor de generar valor a nuestros ciudadanos a través de soluciones altamente empáticas con las necesidades de los usuarios. Gracias, Ágata. Quizás, entonces, vamos a ponerte en un tercer clúster, Ágata, para conversar eso más adelante. Bueno, Oscar, gracias. Para eso es que quieres ser Oscar más ágil y te voy a colocar en el primer clúster, Oscar, para dar respuestas apropiadas a las necesidades y expectativas de los clientes. Carlos, muy alineado con Oscar. Cambio de cultura relacionada, ser globales y llegar más lejos. Bueno, muchas gracias. Luis, también gracias por esos aportes y a partir de ahora cualquier pregunta o comentario lo pueden seguir colocando en el chat o lo pueden colocar en el Q&A y Carolina nos va a estar apoyando. Ahora, vean qué interesante. Entonces, una estrategia digital para cualquiera de ustedes presente en esta sala no puede ser igual para una empresa que cumpla estas tres primeras características o alguien como este último, ¿verdad? Donde, bueno, trabaja para el gobierno, digamos que trabaja en un segmento muy regulado, que trabaja en una industria de alto control, ¿verdad? Pero necesita crear valor adicional y quiere ver cómo digital le permite cambiar las normas del juego para crear valor adicional. Y eso es muy interesante porque vean que ustedes, digamos, son como empresas pacientes, ¿verdad? Cada uno con un síntoma y una particularidad y por lo tanto la forma en que se diseña su estrategia digital y se prepara su transformación digital va a ser totalmente diferente. Porque mientras en este primer clúster vamos más enfocados hacia el mercado, hacia el front-end, en este otro clúster vamos más enfocados hacia nuestros procesos y este tercer clúster pues vamos más enfocado a la innovación total digital, ¿verdad? Ahora vean, los datos que vamos a ver a continuación son muy interesantes porque son parte del segundo estudio global que hace la firma para determinar cuál es el impacto y las características de la innovación digital en las empresas. Este estudio se realizó entre enero y marzo del 2022. Es un estudio muy, muy reciente. Participaron más de 1.500 líderes de empresas, 1.500 ejecutivos entre CEO, gerentes generales, gerentes financieros, líderes de innovación, líderes de transformación digital. Esas fueron las personas que respondieron esto. Y fueron cerca de 30 países, ¿verdad? En 8 grandes tipos de industrias. Creo que lo más importante de este estudio es que vamos a poder compartir, bueno, cuáles son las principales tendencias y los gastos que están ocurriendo en rendimientos a través de la inversión digital, cómo están madurando las transformaciones digitales y los esfuerzos empresariales y qué podemos aprender de las empresas que lo están haciendo bien, ¿verdad? De los líderes digitales. Y quizás vamos a empezar por allí, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de las empresas digitales que son líderes digitales?
Vean, voy a poner esto un momento en el parking lot. Aquí tenemos dos colores, un color que dice líderes y un color que dice otros. Vamos a dejar eso un momento congelado para enfocarnos en que, sin importar qué tipo de empresa sea, no importa si eres líderes u otro, es una realidad de que la inversión digital está mejorando el desempeño de las empresas. Y eso lo demostró esta encuesta, ¿verdad? Los ingresos están creciendo en las organizaciones, en las empresas que se les clasifica líderes, y vamos a ver qué es un líder, el 19% de sus ingresos viene de iniciativas digitales. En las otras empresas que no son líderes ya el aporte está aproximadamente en un 11%. Y cuando vamos a ver eso, el impacto de la inversión digital en las utilidades, vemos como ya los líderes en un 9.4% y los que no son líderes en un 5.8% de sus utilidades vienen como una consecuencia directa de las inversiones digitales. Esto es una evidencia muy fuerte de que la innovación y la transformación digital está moviendo la aguja de las empresas y realmente es algo que está agregando valor. Ahora, ¿qué es un líder digital según este estudio que hizo EY Parthenon en el 2020? Hubo una pregunta muy específica que se les hizo a los encuestados que se les hizo a los encuestados y era: usted, a todas aquellas empresas que participaron en la herramienta se les preguntó si se consideraban líderes en la industria. Y fue muy interesante que aquellas que respondieron que se consideraban líderes de la industria tenían un 8% de mayor ingreso, mayor retorno sobre la inversión digital que el resto de sus pares en la industria. Entonces, me voy a enfocar aquí en el 2019. Me voy a enfocar aquí en el 2019 antes de ir al 2022. En el 2019, las empresas líderes digitales están obteniendo un retorno a la inversión de sus proyectos digitales de un 8.1%. Y las empresas que no eran líderes, un 2.3%. Entonces, EY Partners lo que dijo fue, bueno, si tú eres líder en tu negocio y efectivamente estás gestionando tu transformación digital de una manera adecuada, pues tienes que tener un impacto. Y aquí se demuestra porque es significativamente diferente con respecto a la competencia, cómo están haciendo las cosas bien. Una primera reflexión sobre este retorno sobre la inversión. Si alguno de ustedes habla con su director financiero y le dice, invirtamos en un proyecto que tiene 2.3% de retorno a la inversión, probablemente no tengamos mucho apoyo. O sea, sale mejor comprar un bono o colocar a trabajar el dinero en un producto financiero que aventurarse a la transformación digital con estos retornos. Pero esto no es un tema netamente financiero. Esto es un tema de que las empresas tienen que dar cuenta de que hay una capacidad empresarial que hay que desarrollar y que es necesario enfocar esfuerzos y recursos en desarrollar capacidades y habilidades. Y las organizaciones tienen que tener la visión de poder hacer esto con la mayor probabilidad de éxito posible, porque tenemos mucho en riesgo. Ahora bien, qué interesante. Vamos a ver los resultados de ahora de la encuesta con el cierre de este ejercicio. Todos esos líderes digitales que tenían un retorno a la inversión en el 2019-2020 de 8.1, en el 2021 tuvieron un retorno sobre la inversión digital de 10.8. Y todos esas otras empresas que no eran líderes del sector, pero que hacían juego, lograron duplicar su inversión, el impacto, el beneficio de su inversión digital. Ahora, si yo le digo a mi CFO, ¿verdad? A mi gerente financiero, mira, invirtamos en estos proyectos de innovación digital que tiene una posibilidad de traernos un retorno de un 5% y en 2 años hemos duplicado la oportunidad de incrementar el impacto, vean cómo el ejercicio, el entrenamiento, la práctica, la disposición, el compromiso de la dirección en
en apoyar y en embarcarse en la transformación digital le va a traer retorno e impacto a la organización. Entonces, no veamos a la transformación digital como un ejercicio, un producto bancario, un producto financiero donde yo voy a colocar 100 y voy a ganar 150, 200 al final del periodo X por arte de magia. Esto es un proceso muy complejo, muy retador, pero muy interesante, muy bonito y muy necesario para las organizaciones. Y tenemos que entender que las empresas necesitan hacer esto para mantenerse relevantes en el tiempo y sostenerse ante los cambios que están ocurriendo en el entorno. Cualquier reacción, comentario, duda, consulta, no duden de hacerla en el chat. Tengo una ventanita abierta solamente con el chat para verlos, tratarlos de ver a ustedes en caliente, en línea, y si tienen algo muy puntual sobre lo que estamos compartiendo, poder darle seguimiento, ¿ok? Así que ahí tengo el último chat que tengo, es de Hernán haciendo un comentario. Entonces, aquí nos dice Gilberto, la transformación digital debe verse siempre como un proceso para aumentar ingresos o se puede considerar para disminución de gastos haciendo eficiencia en los procesos. Gracias, Gilberto. La transformación digital es un proceso, sin entrar mucho en la definición de lo que es, pero lo podemos utilizar para ambas dimensiones. Nos puede ayudar a traer nuevos ingresos a través de nuevos negocios digitales, nuevas optimizaciones, nuevos productos, nuevos servicios, pero nos puede traer eficiencias, mejoras y optimizaciones. Y si lo ves aquí en lo que ustedes colocaron, este segundo clúster va muy enfocado a eso, a cómo hacer mejoras y cómo hacer optimizaciones para nuestros procesos a lo interno. Y Darío, cerca del 36% de estas encuestas, de las empresas, de estas 1.500 empresas que respondieron, el 36% eran empresas en el continente americano. De todas maneras, la firma a nivel centroamericano, Latinoamérica Norte, está llevando un proceso de evaluación de la madurez digital muy específicamente para nuestra región latinoamericana. Ahí posiblemente luego en el seguimiento de este webinar les enviamos el chat, el link de participación para que puedan también ser parte de este estudio y luego ver los resultados. Yo me encargo de hacerles llegar eso como seguimiento al webinar. Entonces vean, aquí en esta filmina lo que podemos ver es que uno, la transformación digital le trae beneficios a las organizaciones, tanto los ingresos como las utilidades, y esto tiene sentido porque las inversiones que hacemos nos dan un retorno. Ahora, seamos conscientes del nivel de retorno, porque vean cómo empiezan los procesos. Los procesos empiezan con retornos muy bajos y tenemos que estar conscientes de que a medida que vamos avanzando y vamos madurando y vamos progresando, los retornos van a ir aumentando y nuestros procesos van a ser más eficientes, ¿ok? ¿Cuánto están invirtiendo las organizaciones en transformación digital? Vean, una de las preguntas eran, bueno, ¿cuánto de su gasto, cuánto de sus ventas, verdad, de sus ingresos se está destinando en porcentaje a la inversión, al gasto digital? En el 2020 era aproximadamente un 3.5% de todos nuestros ingresos. El equivalente de esto era lo que se invertía en gastos digitales. En el 2021 ya estaba alrededor de un 4.7%. Estos son datos de los 1.500 consultados, ¿verdad? Y probablemente nosotros estimamos que para el 2022 cerca de un 5.8% de nuestros ingresos se esté destinando a el tema digital en nuestra empresa. Y esto ya es un primer benchmark para darnos cuenta si nosotros estamos invirtiendo lo suficiente para nuestra organización o nos estamos quedando cortos con lo que está ocurriendo en nuestro entorno. De toda esta inversión digital, ¿en dónde se está invirtiendo? ¿Ok? ¿En qué están trabajando las empresas principalmente? Vean que es muy, muy variado. Esto es una respuesta múltiple. O sea, la pregunta era en cuál de las siguientes áreas se vio un impacto positivo de sus inversiones digitales y las personas pudieron responder múltiples opciones.
El 55%, y vean que está muy alineado con esa primera filmina donde les pedí la palabra y que compartieran sus necesidades, el 55% de los esfuerzos digitales de estos 1.500 encuestados está enfocado en mejorar la experiencia del cliente. Aquí 55%, mejorar la experiencia del cliente. Un 44% en lanzar nuevos productos y servicios digitales. Un 34% en adaptarse al trabajo remoto distribuido. Vean un efecto muy claro de la pandemia. Y aquí se comienza a conectar con esa pregunta que hizo ahora Gilberto, ¿verdad? De que también debemos acercarnos a no solamente a la generación de ingresos, sino a las optimizaciones y a las eficiencias. Y vean cómo 33% a la cadena de suministro, mejoras a la cadena de suministro, a las operaciones, a la escalabilidad. Y vean cómo seguimos con retos a nivel de eficiencia, ¿verdad? Vean, mejorar la gobernanza y la gestión de los datos, ampliación de la red de distribución, abordar retos de sostenibilidad, entregas entregas en línea, ¿verdad? Venta directa al consumidor, canales de ventas digitales, un 29%. Entonces, bueno, y aumento de la productividad y capacidad de los empleados, bien alineado también con el comentario de Gilberto. Vean entonces cómo no solamente es trabajar en el front office de la empresa hacia nuevos productos, nuevos servicios, nuevos clientes, mejoras en las experiencias, sino también en el back office, en cómo hacemos para que mi trabajo sea remoto, sea distribuido, sea más ágil, más flexible, más adaptado al entorno y al contexto que vivimos en la pandemia y que estamos viviendo ahora ya en el post pandemia, etcétera, etcétera. Lo importante acá es que todas estas inversiones digitales, y por lo menos ya tenemos una primera orientación de un gran estudio de que nos dicen más o menos hacia dónde van los esfuerzos, lo importante aquí es que las empresas están monitoreando sus inversiones. Cerca del 41% de las organizaciones están midiendo la rentabilidad, el retorno sobre la inversión, la rentabilidad de sus proyectos digitales. Un 23% más que nuestro estudio anterior en el 2020. Y un 79% de los líderes hoy en día ya tienen un programa formal para identificar nuevas oportunidades y es darle seguimiento a toda la inversión digital bajo un gobierno especial, bajo un gobierno centralizado. Y esto es muy importante porque no podemos, a ver, hay que entender que la transformación digital es algo diferente a nuestra gestión operativa normal. Y consideramos que es un error gestionar la transformación digital de la misma manera como gestionas tu negocio actualmente. Necesitas una estructura flexible, ágil, eh, con línea directa hacia las tomadores de decisión para poder administrar estos procesos. Entonces, las empresas se han dado cuenta de ello y el 79% ha creado de estas empresas han creado estas estructuras para poder sostener estos procesos de transformación. Ahora, vean lo que ha ocurrido entre el 2020 y el 2022, porque la creación de valor es no lineal. ¿Qué quiere decir esto? En el 2020, voy a ir apuntando aquí, en el 2020, el 26% de las empresas encuestadas, digamos, estaba en la etapa 1 de la transformación digital. ¿Qué es esto? Bueno, investigando e ideando las tecnologías, haciendo pruebas de concepto, validando posibles casos de negocio, un ejercicio de exploración. El 51% de las empresas ya estaba en una etapa 2, donde ya estaba desarrollando prototipos, ¿verdad? Productos mínimos viables, donde ya había hecho algunos lanzamientos, donde ya estaba en desarrollo y construcción de iniciativas muy concretas. Y el 23% de las empresas encuestadas en el 2020 ya estaba en una etapa 3, donde ya tenía beneficios materializados, estaba acelerando el programa, acelerando los resultados, ya tenía escala en los proyectos digitales que había implementado. Vean qué interesante lo que se obtuvo ahora en el 2022. ¿Y por qué es exponencial lo que está ocurriendo? Porque en la etapa 1 disminuyó, la etapa 2 disminuyó y la que creció fue la etapa 3, de 23 a 31%. Es decir,
empresas que estaban aquí fueron al azul, las empresas que estaban en gris fueron al azul. Por lo tanto, hoy, en el 2022, tenemos un crecimiento mayor de empresas que están en la etapa 3, que están realizando y están obteniendo beneficios y están capitalizando la inversión digital, ¿verdad? Porque lograron una dinámica y un proceso de desarrollo muy ágil y muy conectado a sus principales flujos de valor dentro de la empresa. Entonces, vean qué importante es entender de que la innovación digital, la transformación digital es una capacidad empresarial que una vez que la logramos activar alineada a nuestra estrategia, alineada a nuestra empresa, la logramos activar a una espiral de crecimiento, una espiral de generación de valor muy valiosa para la organización. Interesantes estas preguntas que se hicieron a los encuestados de en qué medida estas afirmaciones se hacían presentes en su organización, ¿ok? Entonces veamos estas respuestas. En el 2020 es lo que está en color gris. Todo lo que está en gris es con 2020, todo lo que está en azul es el 2022. En el 2020 solo el 5% de las empresas mapeaba las estrategias digitales considerando los cambios que la estrategia digital iba a ocurrir, iba a ocasionar en su cultura y en los procesos de la empresa. Hoy, el 31% de las empresas está consciente y mapea el impacto que tiene sus proyectos digitales en su cultura y en sus procesos, porque si no, no es transformación digital. ¿Ok? Y hay que tener claro que la transformación digital no es solamente billetera, no es solamente inversión, sino es un componente muy importante de gestión de personas y de gestión de cambio. Entonces, qué interesante cómo esta madurez se ha presentado. Vean esta segunda pregunta. ¿Nuestras estrategias digitales son flexibles? ¿Podemos ajustarlas según sea necesario en caso de cambios en el entorno? El 6%, en el 2020, el 6% tenía una estrategia digital rígida y flexible. Creo que ayudó mucho el COVID y el contexto Ucrania, Rusia, crisis de los contenedores, ola de inflación, etcétera, etcétera. Hoy en día las empresas son mucho más flexibles y entienden que su estrategia digital tiene que adaptarse al contexto. Les pongo un ejemplo con uno de nuestros clientes en un país centroamericano donde hicimos una estrategia digital en el 2019 y la situación geopolítica de ese país ha cambiado muchísimo en los últimos años y su estrategia digital pues tiene que adaptarse y la prioridad estratégica digital que había en el 2019 de mejorar la experiencia del cliente, hoy se convierte en cómo le damos continuidad al negocio y cómo digital me apoya a que mi negocio sea digital y que no dependa y que mi infraestructura esté toda en la nube y no dependa físicamente de los servidores instalados en el país, porque no sabemos en qué momento la situación política hace inviable seguir manteniendo el negocio en el país. Entonces, la estrategia digital tiene que adaptarse al contexto y llega un momento donde hay que hacer cambios, ¿verdad? Ven qué interesante esta otra reflexión. Contamos con una cultura a prueba de fallas que alienta a todos los empleados a no tener miedo a la experimentación. 10% consideraba eso. Hoy en día 28% está sobre esa cultura de permitir la experimentación. Y esto es algo muy importante. Voy a borrar todos mis apuntes para que le prestemos muchísima atención a esto. En el 2020, solo 1% de las empresas había definido una estrategia digital. Es decir, 1% de las organizaciones había implementado planes, había hecho una escogencia muy clara de hacia dónde quería ir y había definido responsabilidad ejecutiva para la innovación digital. Hoy en día esto afortunadamente ha crecido a un 16% y esto muy probablemente esté relacionado a los impactos y a las mejoras que hemos tenido. Porque si bien es cierto, la transformación digital y la innovación digital parten mucho de los proyectos y de las iniciativas tecnológicas, el problema que existe es que no debemos olvidar que esto es estrategia. Y no se trata de hacer actividades y proyectos bonitos o simpáticos o de moda, o usar tecnología
chiva, sino realmente cómo le estamos ayudando al negocio a resolver los problemas, a ser más eficientes utilizando la tecnología. Entonces, vean cómo llevar, cómo esta madurez de las empresas a cada vez más sentarse a reflexionar de que se necesita una estrategia digital, les está permitiendo tener mucha más eficiencia y mucho más impacto en sus inversiones digitales. Voy a romper el esquema de esta presentación para presentar una imagen que es lo que estamos encontrando en nuestras organizaciones. Las estrategias digitales no se están implementando y no se están conceptualizando porque las organizaciones están colocando primero la tecnología y después el negocio. Y consideramos que esto es un gran error porque se puede perder muchísimo dinero al querer jugar tecnológicamente y olvidarse realmente de lo que el negocio está necesitando. Cuando nosotros vamos a hacer una estrategia digital, lo primero que hacemos es tener claridad de que tenemos una estrategia de negocio. Y para nosotros, en el equipo de estrategia de Centroamérica, de EY Centroamérica, una estrategia es un ejercicio de responder 4 grandes preguntas. ¿Cuál es la aspiración ganadora de la empresa? ¿Qué quiere lograr en el 2026, en el 2030? ¿Cómo quiere estar posicionada? ¿Cuál es su aspiración? Y pongamos este ejemplo por una empresa de consumo masivo, ¿verdad? Ser la empresa más grande y rentable de bebidas con un crecimiento compuesto del 12% dentro de 4 años, ¿verdad? Un 12% anual dentro de 4 años casi es duplicar la compañía, ¿verdad? Ok, para alcanzar esa aspiración ganadora, ¿dónde vas a jugar? Ok, ¿cuáles son los mercados? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los tipos de clientes? ¿Cuáles son los canales con los cuales vas a poder alcanzar esa aspiración ganadora? Cuando yo defino el dónde jugar, puedo definir el cómo ganar. ¿Cuál es mi propuesta de valor para permitirme jugar en esa cancha de juego y alcanzar esa aspiración ganadora? Y finalmente, las capacidades. ¿Cuáles son mis capacidades que me permiten construir la propuesta de valor para jugar en esta cancha de juego y alcanzar esta aspiración ganadora? Digamos que si podemos hacer un ejercicio de super abstracción, la estrategia es un proceso de tomar decisiones, de hacer escogencias, de hacer renuncias, para enfocar recursos y decirle a la organización hacia dónde tiene que ir. Y necesitamos tener esa claridad para que la estrategia digital pueda tener sentido. Cuando ya respondimos estas 4 preguntas y la organización está alineada, porque casi que el 99% de las veces en que una organización tiene un problema de desempeño estratégico es porque no hay coordinación, no hay coherencia entre estas 4 respuestas. Entonces, una vez que tenemos estas 4 preguntas, 4 respuestas alineadas, ahora sí nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la estrategia digital para alcanzar esta estrategia de negocio? Bueno, sabemos que las empresas que son líderes digitales pueden llegar a obtener hasta un 24% de margen superior que sus pares. ¿Ok? Entonces podría ser que si esta empresa de bebidas quiere implementar tecnología, su estrategia digital va a aportar un 24% del EBITDA va a venir de los proyectos y las iniciativas digitales. Y complementando con decía Gilberto, iniciativas que pueden ser de nuevos ingresos como optimizaciones y reducciones de gas de costo, ¿verdad? Ok, canales. Bueno, ¿cómo digital me va a ayudar para vender en nuevos canales digitales? ¿Cómo digitales me va a ayudar para hacer nuevos modelos de negocio? ¿Cómo digital me va a ayudar para buscar nuevas formas de vender? En la experiencia, en la propuesta de valor, ok, ¿cómo digital me va a ayudar a hacer un mejor mercadeo digital, a hacer personalización, a tener más conocimiento del consumidor? ¿Cómo digital me va a ayudar entonces a tener automatización de procesos, a hacer analítica de datos, a tener una cultura digital? Y una vez que yo tengo esa estrategia digital definida, ahora sí, abro la discusión a toda la tecnología. Bueno, entonces, ¿cuál es el e-commerce que necesitamos o la plataforma de Internet móvil que me permita desarrollar estos canales digitales que me permitan llegar a desarrollar estos canales para alcanzar esa aspiración ganadora?
Ahora, sí, vámonos para la nube, o utilicemos la inteligencia artificial, o traigamos el Big Data, o hagamos la realidad aumentada o realidad mixta. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener un mejor mercadeo o mejor personalización. ¿Para qué? Para que nuestra propuesta de valor sea más adecuada, para que podamos entregar la propuesta de valor para llegar, jugar en esas canchas, ganar y poder llegar a la aspiración ganadora. Entonces, fíjense que no tiene sentido entrar a una discusión de tecnología, no tiene sentido entrar a una discusión, a hacer una discusión de tecnología si nosotros no tenemos claro nuestra estrategia de negocio. Y a esa estrategia de negocio vamos a plantear una estrategia digital que acelere los resultados de la estrategia de negocio. Cuando tenemos clara la estrategia digital, vamos entonces a buscar la tecnología que nos permita hacer esto. Con esta aclaración, vamos ahora sí a ver los resultados de la encuesta, porque se les preguntó a la encuesta, bueno, ¿en qué están utilizando sus inversiones digitales? ¿Qué tecnologías se están implementando en los últimos 2 años? ¿Cuáles han sido las tecnologías que más impactos han traído al negocio? Y vean qué interesante, igual aquí los que están en azul líderes, como los que están aquí en otros. Vean qué interesante cómo la computación en la nube es por mucho la tecnología que más impacto está generando y se está implementando en las empresas. Luego sigue el tema de RPA. Me voy a enfocar en los otros, ¿verdad? Luego sigue el tema de RPA y del Internet de las cosas. El RPA es la automatización robótica de procesos, es software que nos permiten, que permiten operar sistemas como si fuera una persona, pero de una manera automatizada, ¿verdad? El Internet de las cosas se refiere a conectar dispositivos al Internet para empezar a registrar datos de la interacción del dispositivo, de la máquina de la máquina, y estos datos se transmiten para generar información. Entonces, ahora sí, todos estos juguetes son bonitos, son interesantes, son atractivos, pero ¿para qué los voy a usar? Bueno, ya lo vimos ahora. Son tecnologías que me permiten responder una estrategia digital que me permite atender una estrategia de negocio. Entonces, por eso es muy importante tener esa discusión previa antes de entrar acá. Comentarios, si tienen alguna duda o comentario, vayan apuntándolo en el chat. Ahora al final vamos a dar un espacio, pero voy a continuar para poder terminar el contenido que les hemos preparado. Entonces, vean, la primera pregunta que hicimos fue, ¿para qué quieren ustedes transformarse digitalmente? Bueno, para todas aquellas empresas que están enfocadas en traer nuevo valor al negocio, más experiencia de los clientes, mejores experiencias de los clientes, nuevos productos o servicios, la estrategia que ustedes van a aplicar es una estrategia más de crear nuevas fuentes de ingresos. Y cuando nosotros vamos a crear nuevas fuentes de ingresos, lo que tenemos que enfocarnos es no solamente en nuestros productos y servicios, o sea, nos vamos a enfocar más que todo en el front-end, ¿verdad? Cómo vamos a usar digital para mejorar y digitalizar capacidades, para maximizar nuestro potencial, cómo hacemos un canal directo, cómo hacemos un marketing digital, cómo hacemos precios automatizados, cómo mejoramos la experiencia del cliente, pero también cómo podemos agarrar datos de nuestra interacción, de todas estas interfaces y todas estas interacciones con los clientes, cómo esos datos se pueden monetizar para empezar a crear oportunidades de nuevas fuentes de ingresos, o inclusive cómo nuestra propia compañía puede crear, cómo puede empezar a crear intraemprendimiento digital para crear nuevas oportunidades y nuevas opciones de negocios usando digital como una tecnología. ¿Okay? Hubo otro clúster al inicio de esta sesión donde nos enfocamos en optimizaciones, y la estrategia digital, si nosotros queremos buscar optimizaciones y mejoras,
tiene que ser una estrategia digital de cómo cablear, digamos, nuestro núcleo de negocio, nuestro core, para que funcione digitalmente, ¿verdad? Cómo despliego tecnología para poder automatizar y ser más eficiente, cómo utilizo los datos para adaptarme al entorno, cómo aprovecho la tecnología para ser más sostenible. Y cuando las estrategias tienen este enfoque, pues trabajamos mucho el tema de las capacidades de TI, por ejemplo. Los equipos de TI tienen la disposición y la capacidad para soportar toda la transformación. En muchas ocasiones tenemos que reformular el modelo operativo propio en que trabaja TI. Tenemos que ayudar a TI a organizar a su equipo para que pueda no solamente mantener las luces encendidas y seguir operando el negocio actual, sino comience a desarrollar todas las capacidades y todos los procesos que va a necesitar la empresa por lo que va a traer la transformación. Y un tercer componente podría ser acelerar, saltar al vacío y crear valor a partir de lo digital. ¿Cómo podría yo usar digital para crear ecosistemas? Cómo traer yo capacidades digitales porque no las voy a desarrollar, entonces voy a comprar una compañía, voy a comprar una participación, voy a hacer un JV con otro para traer capacidades digitales a mi organización y acelerar la implementación de mi estrategia digital. Entonces, no hay una estrategia químicamente pura. Es decir, en muchas ocasiones lo que ocurre es una combinación de algunos de estos tres componentes, pero sí es cierto de que las empresas, dependiendo de cuál sea su foco, van a tener un acento o una preferencia más de una sobre otra. ¿Ok? Carolina, por favor, ayúdame a tirar la encuesta en línea porque le quiero preguntar a todos ustedes con cuáles de estas herramientas actualmente cuenta su empresa para gestionar o acelerar la transformación digital. Puede ser una respuesta múltiple, pueden ser respuestas múltiples, porque algunos de ustedes pueden ser que tenga varias, así que no duden en utilizar todas aquellas a las cuales ustedes ya actualmente tienen, ¿ok? Tenemos una participación menor al 10%, ok, ya se activaron. Perfecto, vamos a empezar a responder esta encuesta. Vamos a tratar de llegar por lo menos al 50% de los participantes para que podamos revisar los resultados. Bien, ya estamos cerca del 40%. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque estas son herramientas que nos van a ayudar a gestionar la transformación. Ahora hay que saber dónde se utilizan y para qué se utilizan. Ya tenemos más del 50%. Unos 3 segundos más para que alguien más quiera votar. Bueno, listo. Vamos a ver los resultados. Voy a mostrar los resultados en este momento. Uy, voy a mostrar los resultados. Ok, ahí están los resultados. Vean qué interesante. Bueno, qué bueno que la gran mayoría, el 41%, ya tiene una estrategia digital. Excelente. Luego vemos a un 31% con algunas métricas, algunas metas de transformación digital y un plan de transformación cultural muy bueno. Luego vienen con temas de diagnóstico de madurez digital y hay algunas otras herramientas. Ahí hubo algunas personas que decían que tenían otras herramientas. Si nos comparten el chat qué tipo de herramienta era, ahí podrían enriquecernos a todos. Y bueno, ahí tenemos casi 12 personas que no han empezado la transformación digital o no tienen ninguna herramienta para ayudar en esto. Entonces, bien, vamos a regresar aquí a la presentación y veamos lo siguiente. Porque todas estas herramientas que acabamos de consultar son como un portafolio, son como una caja de herramientas, digamos, que vamos a usar dependiendo de lo que consigamos. La transformación digital es un viaje y nosotros lo hemos dividido en dos grandes momentos. Y así estamos trabajando con nuestros clientes, ¿ok? Así que lo que ven aquí no es teoría, sino ya es implementación y retroalimentación de
casos exitosos y casos no tan exitosos, ¿verdad? Nosotros vemos que la transformación digital lleva primero un componente de estrategia y luego un componente de implementación. Y específicamente en el componente de estrategia nos gusta separarlo en dos. Un primer componente de diagnóstico, de entendimiento de cuáles son las oportunidades digitales, porque cada uno de ustedes trabaja en una industria totalmente diferente e inclusive si hay dos empresas de la misma industria, las oportunidades pueden ser totalmente diferentes porque sus capacidades son diferentes. Y nos gusta empezar la transformación digital apoyado en las capacidades que ya ustedes tienen, porque de esa manera podemos acelerar y tener resultados rápidos, tener victorias tempranas, victorias rápidas que nos permitan ganar credibilidad para avanzar en los cambios más profundos y más complejos. Entonces, aun cuando tengamos dos empresas del mismo sector, de la misma industria, sus oportunidades digitales podrían ser totalmente diferentes. Entonces, mapear estas oportunidades digitales es posible porque hacemos un buen entendimiento de cómo está la empresa, de cuál es su madurez digital. Un diagnóstico de su madurez digital nos permite saber qué tan preparada está la organización para asumir la transformación digital y empezar a encontrar las oportunidades digitales y las opciones estratégicas que tiene la empresa. Opciones estratégicas, es decir, qué escogencias y renuncias podría hacer la empresa para acelerar el impacto de digital en su negocio. Una vez que yo tengo estas primeras oportunidades digitales mapeadas, ahora sí podemos tener una discusión con la alta dirección. Ustedes pueden tener una discusión con la gerencia general y decir, bueno, preparemos nuestra estrategia digital. En función de lo que ya sabemos de cuáles son nuestras principales oportunidades, definamos cuál es nuestra visión digital, o sea, cómo digital va a ayudar a la transformación y a nuestra estrategia, cuáles son los casos de negocios que nos van a permitir medir ese retorno a la inversión digital y saber por qué estamos invirtiendo y entendamos cómo está TI, porque al final ellos son un jugador importantísimo para permitir que todo esto ocurra. Si nuestro equipo de TI está muy bien preparado, esto va a funcionar muy bien. Pero si nuestro equipo de TI tiene brechas de desempeño, de organización, de estructura, de administración, de gestión, necesitamos acompañarlos a ellos para poderle dar a la empresa la velocidad de la transformación digital. No estaba en la encuesta precisamente porque es algo que hemos aprendido. La estrategia digital tiene que ir acompañada de una estrategia de transformación. Una estrategia de transformación que le dé a la organización cómo cómo va a ser el gobierno y la estructura para llevar estos cambios, cómo la organización va a tener los indicadores y el seguimiento hacia el premium digital, hacia ese retorno hacia la inversión, cómo la organización va a gestionar la propia transformación. Una vez que nosotros tenemos claridad de la estrategia con estos componentes en estas dos dimensiones, pasamos a la parte de implementación. Y la implementación también la hemos dividido en etapas. El arranque o el rollout empieza con los proyectos. O sea, ok, ya tengo claridad en mi estrategia digital, entonces comienzo a implementar. Y esa implementación de los proyectos pues va a requerir un equipo que se encargue de los proyectos digitales y van a haber iniciativas de negocios, pero también va a haber iniciativas tecnológicas. Hay que aprender a gestionar todo esto. En paralelo a esto, hay que trabajar con el equipo de TI. Hay que ayudar al gobierno de TI, hay que ayudar al gobierno de datos, hay que desarrollar capacidades para implementar, hay que desarrollar capacidades de plataforma para que nuestros proyectos puedan desarrollarse sobre la estructura que les permita correr, ¿verdad? Y finalmente, desde el punto de vista de la transformación, también necesitamos incluir todo lo que es la organización. Ok, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades futuras? Porque la transformación digital va a cambiar el proceso, va a cambiar la forma de hacer las cosas, así que el departamento del área se tiene que cambiar, tiene que evolucionar y eso no lo podemos dejar de una manera aleatoria, lo tenemos que considerar dentro del propio proceso y tenemos que administrarlo dentro del propio proceso. Así que es muy importante todos los temas de liderazgo, cultura, competencias, roles y responsabilidades. El arranque de la transformación inicia y
Y voy a dejar esto para verlo con el otro componente, que es ya el acompañamiento y el lanzamiento, porque aquí vienen las estructuras ágiles, aquí vienen todos los marcos de trabajo ágiles, Scrum, Kanban, Scrumban, etcétera, etcétera, que puedan existir para ayudarnos a manejar la incertidumbre y el riesgo y tener más eficiencia en la implementación de los proyectos digitales. Muy paralelo a eso, y obviamente cuando la primera ola de proyectos termina, viene la siguiente ola y viene la tercera ola, y así sucesivamente las iniciativas digitales se van a venir desarrollando por una dinámica de gestión muy propia. Pero la organización también aprende a medir la transformación digital y a monitorearla, aprende a que el liderazgo pueda sostener los cambios y las discusiones que esto genera y actualizar las competencias que van necesitando para que la transformación sea sostenible. Importante es esto, y aquí lo quería traer, porque la transformación en ocasiones, en algunas empresas, nos lleva a crear una oficina o asignar a una persona como responsable del propio proceso de transformación digital, porque no es algo que se pueda hacer en paralelo. O sea, definitivamente el gerente de ventas no puede ser gerente de ventas y también llevar la transformación digital. Es algo muy complicado, muy complejo, muy retador, y no solo por las actividades, sino porque una cosa es pensar en el hoy y garantizar los indicadores del hoy para pagar las cuentas, encender las luces y mantener las luces encendidas. Y otra cosa es estar pensando en el futuro, en el mañana, para desarrollar las capacidades del futuro y pensar cómo la empresa va a estar generando recursos, ingresos y retornos sobre el futuro. Entonces, hay una dualidad en el pensamiento, en el trabajo, y creemos que la mejor forma de administrar esto es asignar personas que se dediquen a esta gestión de la transformación. Esta gestión de la transformación, vean, da un retorno, mantiene constantemente un monitoreo porque siempre van a aparecer nuevas oportunidades digitales. La madurez digital va evolucionando, cada vez las empresas van aprendiendo mejor a hacer esto y eso les da más herramientas para afrontar el proceso de transformación. Entonces, todas las herramientas que vimos ahora en la encuesta se utilizan en algunos momentos de este viaje y el detalle es saber cuál es el lugar correcto para asegurarnos de que estamos usándolos de la manera adecuada. El viaje inicia con el diagnóstico, el viaje inicia con esta primera etapa, así que me quiero enfocar ahora acá y luego más adelante, si es de interés de ustedes, nos dan feedback por correo y podemos preparar sesiones específicas por las siguientes cajitas, ¿verdad? Pero el diagnóstico de madurez digital consideramos que debe tener estos 5 componentes. En primer lugar, entender cómo estoy yo con respecto a mis capacidades para asumir la transformación digital. En el caso de EY tenemos los indicadores que nos pueden permitir comparar a su empresa con sus pares y determinar qué brecha existe entre su desempeño actual y el desempeño promedio de su industria, para saber si esto es una debilidad, están en la media o si tienen una fortaleza. Un entendimiento del modelo de negocio nos permite entender las principales oportunidades que tienen ustedes a nivel digital y muy importante poder definir lo que hemos llamado un premium digital. ¿Para qué hacemos la innovación digital? ¿Para qué hacemos la transformación digital? Para mover la aguja, para generar un impacto. Y ese impacto lo vamos monitorando a través de este premium digital. Todos estos 4 componentes puestos sobre la mesa nos permiten, todos estos 4 componentes puestos sobre la mesa, nos permiten definir rutas estratégicas para la empresa. Y estas rutas estratégicas son el insumo para ahora sí sentarnos a diseñar una estrategia digital. Por eso es tan importante hacer este ejercicio para poder entender hacia dónde podría ir la organización e incrementar el éxito en el impacto. ¿Cuáles son las características de bueno, este es un ejemplo de un benchmark de la industria, ¿verdad? Nuestro índice de madurez digital, nuestro Digital Readiness Assessment, tiene 7 componentes, uno para la estrategia y la innovación, otro para la Customer Experience, para las operaciones, para los procesos legales y financieros, para TI, para riesgo y ciberseguridad y para las personas y la cultura. Y cada uno de ellos con un indicador de benchmark de la industria
que nos permite entender cuál es la brecha que pueda existir en la empresa. Hay negocios muy complejos que tienen diferentes tipos de industria. Trabajamos con una cooperativa que tiene un negocio de retail, tiene un negocio de generación, tiene un negocio de seguros. Entonces, obviamente, hay que usar el benchmark adecuado para cada unidad de negocio para que pueda ser comparable. Pero eso es algo que ya estamos acostumbrados a trabajar por las características que tienen nuestras empresas familiares en la región, ¿verdad? Importante poder mapear las oportunidades, ¿verdad? Poder mapear las oportunidades y poderlas graficar en función a su facilidad de implementación y a su impacto del proyecto, ¿verdad? Y poder decir, bueno, tenemos medios de pagos digitales, innovación en la última milla en la logística, transformación de la gestión de ventas, el e-commerce, o gestionar el ciclo de vida del cliente, traer un app, las finanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto es un ejemplo de todas las oportunidades digitales de una empresa, pero lo importante es poderlas mapear porque luego, en función a la estrategia de negocio, alguna de ellas puede tener más relevancia o menos relevancia. Y ya para ir terminando, lo importante del premium digital, porque vean, lo importante del premium digital es que le decimos a la organización cómo va a monitorear el crecimiento y el impacto de la transformación digital. Vean este caso, vean este caso muy, vean este caso muy particular, como una empresa con la que estuvimos trabajando estaba creciendo por headcount, o sea, ella vendía más porque contrataba más personas y vino digital y le dijo, vamos a ayudarte a que puedas seguir creciendo en ingresos sin necesidad de crecer más en personas. Y eso lo vamos a lograr incorporando tecnología para que tu fuerza, tu equipo, tu fuerza laboral sea más eficiente, puedas cubrir más clientes sin necesidad de estar incrementando el número de personas. Tener la visión de mapear esto para poder gestionar la transformación digital es parte de lo que es el premium digital. Otro ejemplo de cómo el EBITDA que iba a generar el proyecto, el EBITDA en gris es el EBITDA normal del negocio, el EBITDA tradicional de su estrategia de negocios, pero el EBITDA, el premium digital, eso que está en verde, es lo que adicionalmente iba a poner sobre la mesa, iba a aportar los proyectos digitales porque iba a traer nuevos canales o nuevos servicios o nuevos productos, ¿ok? Y bueno, otro ejemplo de una empresa donde no solamente le ayudábamos a incrementar las ventas, sino que los proyectos de innovación digital le iba a ayudar a reducir el gasto operativo para darle eficiencia en la operación. ¿Okay? Entonces, bueno, eso eran parte de, y este es el componente del premium digital que les comentaba que era tan importante para definir la estrategia. Ya se nos acabó el tiempo, pasó increíble, una hora súper rápida conversando con ustedes. Tengo algunas preguntas aquí en el chat, vamos a revisarlas y si tienen algunas otras, por favor envíenlas para atenderlas. Aquí dice Gilberto. Tengo entendido que los servicios de los nuevos, de las marcas más caras en la implementación de las tecnologías, ya que técnicamente se está brindando un servicio que demanda de una infraestructura que no poseemos. Estos costos son grandes y las empresas hacen un estudio de retorno previo. Ay, bueno, Gilberto, cuesta un poco entender la pregunta, pero efectivamente cuando uno hace vamos a ver, cuesta un poco entender la pregunta, pero cuando uno hace acá el mapeo de oportunidades, uno identifica esas oportunidades y luego uno las lleva a la estrategia digital y aquí hace el caso de negocios, uno hace ese tipo de evaluaciones que usted comenta. Y han pasado cosas muy interesantes, desde empresas que se dan cuenta cómo el llevar a la nube a partir de ser infraestructura disponible les permite ser más eficiente y arrancar mucho más rápido y es un costo-beneficio y por la practicidad de empezar ya, ¿verdad? Se van por esa opción hasta otras donde a pesar de que la nube puede ser más caro, ellos siguen teniendo una decisión de tener on-premise ciertas cosas y construyen sus propios servidores y sus propios sus propios centros de datos, ¿verdad? Eso es algo que puede ocurrir. Entonces, realmente depende mucho del caso del cliente. Ágata, el retorno de inversión es la consecuencia.
preciada consecuencia de disponer soluciones digitales altamente empáticas con nuestros clientes, de manera que generamos valor en nuestros productos y servicios. Entonces, la estrategia de transformación digital debe abarcar desde nuestros procesos internos hasta los más obvios para el usuario, porque todos en conjunto inciden y entregan valor al cliente. Sí, y por eso, por eso la encuesta, el índice de madurez digital, vean, incluye las 7 áreas para abarcar a todo el negocio. Estrategia, innovación, customer experience, supply chain, operaciones, finanzas, legal, tecnología, ciberseguridad, que está muy de moda en este momento. Costa Rica hace unos 3, 4 meses viene siendo atacada en múltiples instituciones por temas de ciberseguridad. Entonces, y finalmente personas y cultura. Entonces, sí, la estrategia es un componente holístico, la estrategia digital es un componente tan holístico como la propia estrategia de negocios, ¿verdad? Y busca acelerarla, así que totalmente de acuerdo. Bien, a ver si tienen alguna otra consulta. Bien, José Alberto, sí. José Alberto pregunta si estos datos ya son públicos. Sí, ya son públicos, están ya en nuestra página web de EY Parthenon. Yo voy a asegurarme de enviarles el link a todos ustedes para que puedan entrar directamente a la página donde pueden no solo ver el reporte, sino también descargar un PDF del estudio donde hay más información, donde pueden consultar con más información, ¿ok? No sé si en la parte de Q&A hay consultas Sí, adicionales. por acá tenemos una. Igual comentarles que para que nosotros les podamos pasar la información, por favor nos apoyen indicándonos en este enlace que les acabo de compartir por el chat. Ahí nosotros obtenemos el correo de ustedes si desean la información y se los hacemos llegar. La consulta que dice Darío León, eh, ¿por qué las empresas les cuesta tanto invertir en transformación digital e innovación? Sí, sí, es bien complejo, Darío. Nosotros tenemos nuestros dos principales competidores son, no lo hago, me da miedo, eh, y el segundo competidor es, yo lo hago solo. Y luego vemos los problemas, ¿verdad? Cuando se pegan, cuando las organizaciones se dan cuenta que no tienen las capacidades ni la experiencia de enfrentarse a esto y lo que lleva es a altos niveles de fracaso. Vean, alrededormente, ya EY ha hecho estudios y otras firmas de consultoría han confirmado aproximadamente el 75% de las iniciativas digitales fracasan. Y fracasan por múltiples razones. Pero si la pudiéramos resumir en una es que no son capaces de saber administrar el riesgo y la incertidumbre alrededor de hacer algo nuevo. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que las empresas tomen la decisión? Bueno, porque no tienen claridad de hacia dónde quieren ir, ni el por qué lo quieren ir, y no tienen conocimiento de cómo administrar ese nivel de riesgo e incertidumbre que representa lanzarse hacia la aventura digital. Lo delicado de esto, Darío, es que si las organizaciones no se matriculan rápidamente a esto, tienen el altísimo riesgo de desaparecer. O sea, ya hay una fecha de vencimiento para nuestras empresas porque la adecuación, la necesidad de actualizarnos tecnológicamente, porque nuestros clientes nos los exigen o porque o porque nuestra competencia nos compromete, es cada vez más corta esa brecha. Las empresas necesitan tener cada vez mejor calidad de datos para tomar información, tomar decisiones. Las empresas necesitan cada vez estar más cerca del cliente y entender qué necesita para que sus productos y servicios den un mejor resultado. Las empresas necesitan ser cada vez más eficientes en su cadena de suministro para tener al menor costo sus productos, para poder transformar sus materiales y fabricar sus insumos. Entonces, hoy en día ya todos son datos y por eso digital necesita de ser desarrollado como una capacidad para que las empresas puedan traerle esas informaciones a los directivos para tomar decisiones. Yo creo que lo que cuesta es desconocimiento, es no tener la visión de hacia dónde quieren ir y cuál es el beneficio que está allí, porque si lo ven,
pues se motivan a querer alcanzar ese sueño, se motivan a querer llegar a esa meta. Bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, un verdadero placer haberlos acompañado durante esta hora y 6 minutos. Como les decía Carolina, es muy importante que nos den su feedback y puedan entrar a esa encuesta. Allí, por favor, entren todos al chat y completen ese link, porque ese link es el que nos va a permitir tener sus correos para poder enviarles esta presentación, enviarles el link del estudio de Parthenon para que puedan revisarlo y descargarlo y tener una comunicación directa con ustedes por si necesitan aclarar cualquier otro tema o cualquier otra consulta, ¿ok? Entonces, de mi parte, estoy a la orden. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y muy buenas tardes. Muchas gracias, Lino. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.